¿Te imaginas crear un juego que de la noche a la mañana se vuelve el más popular del mundo y te convierta en un millonario que gana más de $50,000 al día? Pero que este mismo juego termina arruinando tu vida y tu salud mental por completo. Pues eso le pasó al creador de Flappy Bird, quien no pudo soportar toda la atención mediática que recibía, además de las críticas, mensajes de odio y amenazas de muerte que lo hacían sentir culpable por todo el impacto negativo que había tenido Flappy Bird en muchos de sus jugadores. Pues parecía ser que muchos de estos habían presentado graves problemas de adicción al juego, aunque mayormente estos eran niños con padres idiotas que al ser incapaces de poner orden en su casa mejor decidieron acosar al creador del juego, haciendo así que él por su salud mental decide eliminar el juego de todas las plataformas mientras estaba en su mejor momento. Hoy les contaré a detalle cómo fue que Don Wing tuvo que tirar a la basura todo su trabajo por culpa de gente que no lo dejaba vivir tranquilo. Pero antes quisiera invitarlos a que dejen un like y se suscriban a este canal si es que aún no lo han hecho, además de seguirme en Instagram para aparecer en pantalla al igual que todos ellos. Y sin más dilación, vamos con el video. Este es Don Wing, un hombre de Vietnam que se dedicaba a programar dispositivos de ubicación para taxis y creaba videojuegos cuando tenía tiempo libre. Desde siempre le llamaron la atención los juegos móviles, pero a la vez le parecía que eran demasiado complicados y sobrecargados, por lo que decidió fundar su propia compañía de videojuegos a la que llamó Dot Gear y puso en marcha la creación de sus propios juegos. De aquí nacería su primer juego móvil, al cual llamó Shuriken Block, y como su nombre indica, trataba simplemente de bloquear shurikens para que no golpeen a las personas que estaban ahí. Entonces solo tenías que tocar los shurikens a medida que iban cayendo del cielo. Pero Don no se quedó contento con este juego, pues quería uno aún más simple, y fue ahí cuando pensó la idea de Flappy Bird. El juego consistiría en tocar cualquier parte de la pantalla para hacer saltar a este pájaro y evitar chocarse con las tuberías. Lo simple que era Flappy Bird fue lo que lo convirtió en un juego prácticamente perfecto, pues cualquier persona podía aprender a jugarlo en muy poco tiempo. Pero aún así sería bastante difícil convertirte en un jugador habilidoso, pues la gente en promedio con suerte alcanzaba una puntuación superior a 10, así que lo normal era jugarlo en periodos cortos. Pero a pesar de esto, el éxito de Flappy Bird no fue inmediato, pues durante los primeros meses apenas recibía unas cuantas descargas. Tuvieron que pasar unos 5 meses para ver a la primera persona hablando del juego, y solo era un random de Twitter diciendo que se joda. Hasta ese momento parecía que el juego había sido un total fracaso, pues en 5 meses la única persona que lo mencionó lo hizo para cagarse en él. Pero un mes después de aquel tweet empezó el enorme crecimiento de Flappy Bird. De la nada comenzó a recibir decenas de miles de descargas al día. Antes de terminar el 2013 se posicionó entre los 50 juegos más descargados en App Store, y a finales de enero del 2014 alcanzó el primer lugar. Poco después PewDiePie, quien en su momento era el youtuber con más suscriptores del mundo, hizo un video sobre el juego, haciendo así que este tenga incluso más descargas. Al iniciar febrero, el juego ya tenía más de 50 millones de descargas, las cuales hacían que Don genere más de $50,000 al día a través de los anuncios que aparecían en la pantalla. Pero a pesar de ser el número uno, Don se sentía cada vez más miserable. Al principio estaba contento con el éxito que había tenido el juego, usó parte del dinero recaudado para comprarse una nueva Mac e invitar a sus amigos a cenar. Él era una persona bastante tranquila y reservada, por lo que no iba a gastar su dinero a lo loco. Es más, ni siquiera les habló a sus padres de su juego ni de todo el éxito que estaba teniendo, y eso que aún vivía con ellos. Tuvieron que enterarse por su propia cuenta, pues pronto los medios locales empezarían a hablar de él. Y aunque todos imaginaban que Don estaba en el mejor momento de su vida al haber tenido tanto éxito, la triste realidad es que mientras más popular se volvía Flappy Bird, peor se sentía él. Los medios de comunicación no paraban de hablar sobre Flappy Bird y parecía que estaban obsesionados con mencionar lo adictivo que era el juego, pues medio mundo lo estaba jugando e intentando superar las puntuaciones de sus amigos, incluso si esto significaba pasar horas delante de sus pantallas sin hacer otra cosa que no sea jugar a Flappy Bird. Incluso los periodistas de videojuegos odiaban tanto a Flappy Bird que llegaban a meterse con Don, llamándolo flojo por usar elementos de Super Mario y diciendo cualquier tontería con tal de desprestigiar su trabajo, como que Don supuestamente pagaba por descargas y reseñas falsas para impulsar el crecimiento del juego y que a eso se debió todo su éxito. Ahora las cosas solo iban de mal en peor para Don, pues las menciones en medios locales solo habían sido el principio. Pronto su cara aparecería en todos los periódicos y programas televisivos de Vietnam. Reporteros y paparazzi comenzaron a ir a la puerta de su casa y no lo dejaban tranquilo. El acoso no solo estaría en la puerta de su casa, sino que también en las redes sociales, donde los jugadores le escribían mensajes a Don hablando sobre lo adictos que se
se habían vuelto a su juego. También recibía mensajes de padres de familia que decían que sus hijos vivían pegados a la pantalla por culpa de su juego. Lo que les mencioné al principio, padres inútiles que no tienen control sobre sus hijos y tienen que culpar a cualquier otra persona para lavarse las manos. Pero aparentemente Dong era una persona que no entendía todo esto, pues al ver todos esos mensajes horribles empezó a pensar que era su juego el que estaba dañando la vida de las personas y se sentía como el mayor culpable de todo el problema. Al parecer Dong no era el típico empresario o desarrollador al que no le interesa en lo más mínimo el daño que pueda hacer a la gente con tal de generar más dinero. Él era una persona que hacía lo que le apasionaba y le fue muy bien, pero no supo darse cuenta de que muchos de los problemas que tenían los jugadores no eran cosas por las que él tuviera que sentirse culpable. En una entrevista que tuvo, le mostró al entrevistador algunos de los mensajes que lo habían hecho sentir mal. Había gente que lo culpaba por haber perdido sus empleos, padres que se habían distanciado de sus hijos y un profesor que afirmaba que 13 niños en su escuela rompieron sus teléfonos por su juego, pero que aún así seguían jugándolo porque era adictivo como el crack. Creo que cualquier persona cuerda debería coincidir en que por más adictivo que sea un juego, esos comportamientos violentos dicen más del jugador que del juego en sí. Pero Dong pensaba muy diferente y llegó a creer que estas personas tenían razón en lo que decían, pues cuando él era un niño también luchaba con la adicción a los videojuegos, le iba fatal en la secundaria porque se dedicaba a jugar Counter-Strike cuando debería estar estudiando. Lo peor aquí es que varios de los comentarios que hacían sentir mal a Dong solo eran bromas estúpidas que él no entendía, principalmente porque hablaban en inglés y esa no era la lengua materna de Dong, por lo que se le complicaba distinguir entre quienes lo criticaban y quienes solo estaban bromeando. Durante un tiempo, Dong pasaba todo el día respondiendo cientos de tweets de gente que criticaba su juego y a su persona. Cada vez estaba más claro que esos malos comentarios realmente le estaban afectando. Cuenta que no podía dormir, concentrarse o siquiera salir al aire libre, por lo que un día, harto de todos estos malos ratos, tomó la decisión final de retirar Flappy Bird de todas las plataformas y dejó un tweet anunciando que el juego solo estaría disponible por 22 horas más. Desde que hizo ese anuncio hasta que eliminó el juego, es decir, menos de un día, el juego fue descargado más de 10 millones de veces, por lo que en total alcanzó más de 90 millones de descargas desde su lanzamiento. Según la lógica de Dong, si todo el acoso que recibía era por culpa de los problemas que supuestamente ocasionaba su juego, entonces al eliminarlo su vida volvería a la normalidad, o tal vez no, pues después de esta mala decisión empezó a recibir aún más odio que antes, pero esta vez fue por retirar el juego. Cientos de enfermos sin vida social llegaron al punto de enviarle amenazas de muerte diciéndole que volviera a publicar el juego. Pronto empezó a haber gente tan desesperada por jugar Flappy Bird que muchos empezaron a intentar vender dispositivos que tenían el juego descargado y pedían miles de dólares por esto, y lo más pendejo es que sí llegaban a venderlos. Pronto empezaron a aparecer cientos de copias del juego intentando sacarle algún provecho a la caída del juego original, al punto de que Apple y Google tuvieron que empezar a rechazar a todas las copias baratas que estaban llegando. Poco después, Dong regresó a Twitter diciendo que Flappy Bird volvería en un futuro lejano con una versión mejorada que según él sería menos adictiva. Pero bueno, han pasado más de 10 años y ese día sigue sin llegar. Es triste ver cómo alguien tuvo que tirar a la basura su creación por culpa de gente que no sabe hacerse responsable de su vida sin culpar a otros por sus problemas. Gente sin cerebro que piensa que los responsables de sus problemas mentales son los creadores de los videojuegos que ellos mismos deciden descargar. La misma clase de gente que cuando ve que un psicópata desata un tiroteo le echan la culpa al Call of Duty. Pero bueno, si vamos a hablar de gente que culpa a los demás por sus miserias, aquí les dejo un video relacionado. Nos vemos en el próximo y bye.